Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie y pedimos la dirección de Dios para este momento. Gracias, Señor, porque tú eres el creador, tú eres quien sostiene el universo con la palabra de tu poder. Y no solamente las cosas materiales, sino aún nuestro espíritu, todo lo que somos, Señor, todos somos tu creación. Gracias por ese dominio y nuestra petición es que sea tu Espíritu Santo el que, pues al estar en nosotros, que nos motive, que nos enseñe, que nos lleve a seguir siempre tus pasos, tu camino, y que también a entender los propósitos que tienes cuando hay dificultades, cuando hay situaciones difíciles así en nuestra vida, Señor. Bendice a tu iglesia en este día, Padre, a los que están aquí. Hay algunos que no pueden estar aquí, pero oramos para que también, donde quiera que estén, esa necesidad, el saber que hoy es el día especial para estar contigo, donde quiera que estén, lo disfruten, lo tomen en cuenta, Señor. Gracias, Padre. Y lo que estamos aquí, ayúdanos hoy para entender el propósito de tu palabra, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor. Estamos avanzando en nuestra serie de este mes de septiembre. Y recuerden que la serie de este mes tiene por nombre Tormentas, porque estamos hablando de esas tormentas de la vida. Hemos examinado hasta el día de hoy dos tormentas, una que realmente fue el cataclismo del diluvio, y la enseñanza que nos deja es que Dios va a hacer pasar sobre toda la humanidad ese tipo de tormentas. ¿Para qué? Para desarraigar las causas de la maldad en nuestra vida. Por eso cuando Dios te quita algo, cuando Dios nos quita algo, a veces nosotros estamos tratando de aferrarnos a las cosas, pero hay muchas cosas que Dios de veras quiere quitar de nosotros. ¿Por qué? Porque nos están haciendo daño, porque nos están llevando a nuestra propia perdición, y Dios tiene que tomar una decisión. Él mira lo que está mal, pero Él arranca de nosotros. Y estoy hablando de toda la humanidad, estoy hablando de todas las personas. El diluvio fue universal. Y luego vimos la segunda tormenta, que es la tormenta que vino sobre la nave de Jonás. Y dijimos que esta tormenta no fue para todo el mundo. ¿Para quién fue esa tormenta? Para un creyente que andaba en desobediencia. La tormenta de Jonás fue para un creyente que andaba en desobediencia. Pero esa tormenta no solo afectó al desobediente, sino que afectó a otras personas que quizás nada tenían que ver con el problema de Jonás, pero les afectó de igual manera. Y nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra obediencia, porque nuestra desobediencia puede acarrear juicio para otras personas. A veces no decimos, pero ¿por qué nos está pasando esto? ¿Qué está sucediendo? Y decimos, pero yo creo que estoy bien, no creo que estoy haciendo mal. Pero hay algo por ahí. Cuando vivimos en familia, puede ser que si yo me examino delante de Dios y digo, yo no tengo mis pasos están siendo ordenados, pero no sé cómo está mi esposa, cómo está el esposo, puede ser un hijo. Alguien puede estar haciendo mal. Alguien puede andar en malos pasos, y por eso Dios está enviando una tormenta al barco. Y lo único que Dios quiere es regresar a ese pecador al buen camino. Eso es lo único.
Entonces esas tormentas, como la tormenta de Jonás, vienen sobre los desobedientes, sobre el que está desobedeciendo. Y me llama la atención que cuando le dijeron a Jonás, a ver, dinos, vamos a echar suertes, y echaron suerte, la suerte cayó sobre él. Y cuando él le dijeron, a ver qué pasó, dijo, no, pues ya, ¿para qué quieren que yo diga? Simplemente estoy desobedeciendo. No hay que buscarle más. ¿Para qué le buscamos más? Dijo, yo soy el desobediente, yo soy el que está en problemas, así que tírenme al mar para que el mar se aquiete de su furor. ¿Y qué pasó cuando lo arrojaron al mar? ¿Qué pasó? Miren, en calma. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La paz con Dios está a un paso, y ese paso se llama confesión. La paz de Dios está tan cerca, a un paso de nosotros. La tormenta puede calmar en un instante, que se llama confesión. Confesión. Sí, estoy haciendo mal. Sí, ya lo acepto, estoy haciendo mal. Y entonces viene el proceso del arrepentimiento, el proceso de la restauración. Pero hay que tener mucho cuidado. Estas tormentas, fíjense que algo interesante, la tormenta del diluvio, el diluvio fue universal porque afectó a todo el mundo. Pero la tormenta que vemos en Jonás solamente es para creyentes que andan en desobediencia. Porque ustedes van a ver personas que no creen y que andan como si nada les pasara en la vida. Andan haciendo maldad y media, y parece que al contrario, mejor les funciona la vida. Pero tú no te preocupes por eso. No te preocupes por eso, porque el pago para estos pecados, quizás el juicio no es en este momento. Va a haber un lugar donde ni siquiera va a haber oportunidad de arrepentimiento, eso dice la palabra. Entonces hay que preocuparse uno. Y vamos a la tercera tormenta el día de hoy, que está en el Evangelio de San Marcos. Es el pasaje que leímos, está un poquito largo, pero era necesario que leyéramos todo el pasaje de San Marcos capítulo 4. Busquen allá en su Biblia San Marcos 4:35, por favor. San Marcos 4:35, y ahí vamos a ver nuestra tercera tormenta. La primera fue para la humanidad en general. La segunda fue para un creyente que andaba en desobediencia. Esta tercera tormenta, ¿para quién es? ¿Esta tormenta para quién es? ¿Saben qué? Esta tormenta es para los obedientes. Esta tormenta es para los que caminan cerca del Señor. Los que andan siguiendo los pasos de Jesús. Los que andan siguiendo los pasos del Maestro. Vamos a ir con calma. Vamos a ir con calma. La primera tormenta fue enviada por Dios, ¿para qué? Para erradicar la fuente de maldad. No toda la maldad, porque sabemos que después de Noé todavía hubo pecado, ¿no? Entonces la fuente de maldad. La segunda tormenta fue enviada por Dios para traer de vuelta al desobediente. La tercera tormenta fue provocada por... ¿Puede imaginarse quién fue el autor de esta tercera tormenta? ¿Quién creen ustedes que provocó esa tercera tormenta? El enemigo de Dios, seguramente. Hay diferentes puntos de vista en esto, pero yo estoy seguro, estoy convencido que esta tormenta no fue provocada por Dios. Esta tormenta fue provocada por el enemigo de Dios. Y tengo un argumento, tengo un fundamento para decir esto, tengo bases para decir esto. ¿Saben por qué?
Si la tormenta no fue enviada por Dios, quiere decir que fue enviada por el enemigo de Dios. Pero como las otras dos tormentas, también esa tormenta tenía un propósito. También había un objetivo en esa tormenta. Y no solamente un objetivo, sino que también al final podemos ver un resultado que vino de esta tormenta allá en el mar de Galilea. ¿Qué dice la escritura de esta tormenta? Vamos a ver allá en San Marcos, donde ustedes están ya posicionados, pero yo voy a leer, ustedes pueden seguir la lectura en silencio. San Marcos capítulo 4, dice así el versículo 35. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Tengo la certeza de que esta tormenta no fue provocada precisamente por Dios, sino que fue provocada por el enemigo de Dios. Pero ¿puede ser esto posible? ¿Puede ser posible? ¿Puede ser posible que el enemigo levante una tormenta contra ti? ¿Crees eso? Miren, tenemos la historia, por ejemplo, ¿cuántos conocen la historia de Job? A Job le vino literalmente una tormenta. ¿Qué dice la historia de Job? Dice que un día estaba el Señor allá en su trono y vinieron a presentarse los hijos de Dios delante de él. Y entre esos hijos de Dios vino Satanás, que es un misterio para nosotros. ¿Por qué Satanás es llamado hijo de Dios? Yo soy hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, pero Satanás es llamado en la Escritura hijo de Dios. Y entonces Satanás le trajo un argumento a Dios, porque Dios le dijo: ¿has visto a mi siervo Job? Y Satanás dijo: bueno, él es un hombre fiel contigo, pero ¿por qué? Porque tú le das todo. No le limitas en nada. Él es un hombre muy rico, sus hijos son hombres y mujeres muy ricos, hacen banquete todos los días, hacen fiesta todos los días. ¿Cómo no va a estar la gente agradecida con Dios así? ¿O no es así? Cuando nos está yendo bien en la vida, pues todos los días estamos agradecidos con Dios, ¿no? ¿Qué podemos decir en contra de Dios cuando todo está yendo bien? Pero entonces Satanás dijo: Señor, pero quítale lo que tiene y vas a ver si no blasfema, vas a ver si no te reclama en tu propia cara. Y el Señor, ¿qué dijo a Satanás? Dijo: está bien, puedes hacer con él lo que quieras, solamente no toques su vida. Haz con él lo que tú quieras. En pocas palabras, el Señor estaba autorizando a Satanás que levantara una tormenta alrededor de Job. ¿Y qué pasó? Murieron sus hijos, perdieron sus bienes, él mismo perdió su ganado, perdió su casa. A propósito, que hay dos cosas ahí que tienen que ver con la naturaleza: un viento, un torbellino que arrebató a la vida de los hijos, porque vino el viento y tumbó las esquinas de las casas, la casa colapsó, y el fuego que consumió a los animales que estaban en el campo. Y
Y entonces, fíjense cómo esto nos da a entender que Dios le puede dar autorización al enemigo de Dios. ¿Para qué? Para que provoque tormentas, para que provoque dificultades, para que provoque crisis en la vida de sus hijos, en la vida de los creyentes. Estaba leyendo, voy a leerles algo aquí que tomé de un comentario de un hombre llamado David Guzik. Dice: también aprendemos que de alguna manera Satanás tenía alguna influencia sobre el clima y podía imitar un fenómeno generalmente asociado con Dios. Los siervos de Job pensaron que Dios envió este fuego, pero eso era cierto solo en una parte, en el sentido de que Dios lo había permitido, pero no lo había provocado. Solo podemos concluir que Satanás ejerce un gran poder sobre el clima, no todo el poder sobre el clima, pero un poco de poder sobre el clima en la medida que Dios lo permita. El diablo tiene poder sobrenatural a su disposición para dirigir los elementos para lograr sus malos propósitos. Hermanos, tenemos que entender esto, que el Señor tiene toda la autoridad, ¿no? Él es soberano, pero que muchas veces Él permite al enemigo de Dios causar aflicción a nuestra vida. El Señor le permite que el enemigo haga cosas a nuestro alrededor que causen aflicción a nuestra vida. Esa es una verdad. Esa es una verdad. Ahora, también en 2 de Corintios capítulo 12, no es necesario que lo busquen ahora, pero cuando lean ustedes la historia del apóstol Pablo, ¿qué dice ahí el apóstol Pablo? Dice: me fue enviado un mensajero de parte de Satanás que me abofetee todo el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que el apóstol Pablo también sufrió de alguna manera esos embates del enemigo. Quiere decir que la vida del apóstol Pablo no siempre fue una vida de paz, no siempre fue una vida de tranquilidad, al contrario, fue una vida de sobresalto en sobresalto. ¿Por qué? Porque el enemigo vino para afligirlo. El enemigo vino para afligirlo. Entonces, lo primero que podemos aprender el día de hoy o entender el día de hoy es que no todas las tormentas son provocadas por Dios. Hay un tipo de tormenta que es provocada ¿por quién? Por el enemigo de Dios. Hay crisis en nuestra vida y a veces pueden ser crisis, ya hemos hablado, crisis financieras, a veces pueden ser crisis económicas, crisis de salud, crisis matrimoniales. Recuerden que nosotros como seres humanos estamos, en algún momento estamos a merced de las emociones. Estamos a merced de las emociones. Y muchas veces nuestras emociones nos manejan. En vez de que nosotros podamos manejar o controlar las emociones nos controlan. Y el enemigo usa todo ese conflicto emocional en nuestra vida para provocar crisis. Especialmente en las parejas. Cuando salen ahí los celos, cuando sale la codicia, es el enemigo el que toma un lugar preponderante allí y comienza a meternos en problemas.
Pero quiere decir que Dios provoca eso, no lo provoca Dios, pero muchas veces Dios permite que eso suceda. Pero, ¿saben? Eso no es realmente lo importante, ¿eh? Lo que estoy diciendo ahorita no es exactamente lo importante que quiero decir. Porque lo importante aquí es el propósito por el cual el enemigo levanta tormentas en nuestra vida. ¿Cuál es la razón de que el enemigo nos coloca en situación de crisis? ¿Cuál es la razón? Vamos a verlo. Miren lo que dice, vamos a ver ahí mismo en San Marcos 4 que ya leímos, pero fíjense lo que dice el versículo 35. ¿Qué dijo el Señor a los discípulos? Versículo 35. ¿Qué es lo que el Señor dijo a los discípulos? ¿Qué dijo? Pasemos al otro lado. Guarden bien esa palabra, ¿eh? Pasemos al otro lado. Y luego leemos ahí mismo, ahora en el versículo número 38. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahora? Dice que él estaba durmiendo sobre un cabezal. Fíjense. Primero él dice, vamos al otro lado. Luego la historia dice que él estaba durmiendo tranquilamente. Como cuando uno tiene la conciencia limpia, ¿no? Cuando uno tiene la conciencia en paz, ¿cómo duerme uno? Como bebé, después de bañarse. Bueno, no precisamente cuando uno tiene la conciencia tranquila, porque es posible que a veces cuando la conciencia está cauterizada también. Cuando tu conciencia ya no funciona, ya no te reprende, igual duermes a pierna suelta, aunque andes haciendo maldad y media. Pero el Señor Jesús no estamos hablando de eso, Él estaba durmiendo. Y en tercer lugar, miren lo que dice el versículo número 39. Y levantándose, Jesús reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. ¿Y qué pasó? Cesó el viento, el mar se calmó. Y en el versículo 40 les dijo, bueno, ¿por qué están así asustados? ¿Acaso no tienen fe? Pero los discípulos estaban con un gran temor. Ahora ya no tenían temor del mar, ya no tenían temor del viento. ¿De qué tenían temor ahora? El temor de saber enfrente de quién estaban. El temor de saber enfrente de quién estaban. Hermanos, le quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál fue el propósito por el cual el enemigo envió esta tormenta en el mar de Galilea? O en otras palabras, ¿por qué el Señor le dio el permiso a Satanás, la autoridad de provocar esta tormenta sobre un grupo? Estamos pensando, por lo menos estamos pensando en 10, 12 hombres que estaban en la barca de donde estaba Jesús. ¿Cuál fue la razón? Yo puedo mencionar por lo menos 3 razones por las cuales el enemigo trajo esta tormenta al barco de Jesús y los discípulos. Primera razón, Satanás quería acabar con el Señor Jesucristo. Satanás quería acabar con la vida del Señor Jesucristo. Y realmente esto fue así desde mucho tiempo, no solamente en ese barco. ¿Cuántas veces el enemigo quiso acabar con la vida del Señor? ¿Se acuerdan? ¿Desde cuándo? Desde antes que naciera, realmente. Esto se llama, en el estudio de la teología, se llama el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos nos dice que el enemigo siempre ha estado en una pugna con Dios. Desde el jardín del Edén, cuando el plan de Dios era que
el hombre y la mujer vivieran una vida de paz, de tranquilidad en el paraíso, el enemigo vino para estorbar el plan de Dios. Pero en ese mismo jardín el Señor prometió al hombre que un día vendría un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de Satanás. Y desde entonces el enemigo ha querido destruir al Señor Jesucristo. Como dicen ustedes, quiso destruirlo desde antes que naciera, cuando María y José fueron obligados a viajar a una distancia, ya con María a punto de dar a luz. Y después no hallaron lugar en un mesón, tuvieron que ir a un lugar donde estaban los animales. Y después Herodes se enteró de que Jesús iba a ser proclamado rey. ¿Y qué hizo? Mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Y en otras ocasiones el Señor le dijo a Jesús: ve allá al cerro, al templo, despéñate ahí porque no te va a pasar nada. Pero el enemigo quería acabar con él. Y después lo puso en entredicho con la gente que tomó piedras para arrojárselas. Querían despeñarlo, pero el Señor se salvó en medio de ellos. No puedo pasar por alto esto, de que esta tormenta seguramente fue con la intención, en primer lugar, de acabar con la vida del Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo no quería que Jesús llegara a la cruz. El mayor terror del enemigo, el mayor temor del enemigo era que Jesús llegara a la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la cruz el Señor exhibió a Satanás y le quitó todo el poder sobre el pecado. El Señor, cuando murió en la cruz, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. El Señor murió en la cruz como un pecador, aunque no lo era. Y por el hecho de que no era pecador, pero murió como un pecador, entonces Él compró, en ese momento, compró para nosotros la oportunidad de ser libres del pecado. Y al ser libres del pecado, estamos libres del poder de Satanás. Imagínense, Satanás no quería que Jesús llegara a la cruz, porque la cruz es salvación, porque la cruz es la relación con Dios, porque la cruz es nuestra restauración delante del Señor. Esa tormenta vino, en primer lugar, para acabar con la vida de Jesús. ¿Cuál creen que fue la segunda razón para que por qué Satanás envió esa tormenta? ¿Qué dice el versículo 35 en las primeras palabras? Dije que guardaran eso en su mente. ¿Qué dijo? Pasemos al otro lado. ¿Ustedes creen que Satanás quería que Jesús llegara al otro lado? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque estaba un endemoniado ahí. Porque había una ciudad que estaba bajo el completo dominio de Satanás. La tierra de los Gadarenos. No entendemos completamente el capítulo 4 si no leemos el capítulo 5. Cuando llegó al otro lado, dice que inmediatamente salió de los sepulcros un hombre en el cual estaba un espíritu inmundo. Pero ¿cuántos demonios tenía este hombre en su cuerpo? Dice que tenía una legión. El Señor iba al otro lado. Miren, Él dice que ella era de noche. Y era de noche. Y el Señor dijo: vamos al otro lado. ¿Por qué? Porque había la necesidad de traer libertad para un hombre que estaba completamente, su cuerpo estaba completamente ocupado por esa legión de demonios. Y el enemigo no quería que Jesús le quitara
ese dominio que tenía en ese lugar. Por eso Él envió esa tormenta. Esto cobra sentido, ¿no? Esto cobra un poco más de sentido. Miren, Él quería impedir que Jesús llegara al otro lado porque Él quería seguir dominando a este hombre como lo había hecho hasta ese momento. Y en tercer lugar, ¿cuál es una tercera razón por la que el enemigo envió esa tormenta al mar de Galilea? ¿Cuál fue la tercera razón por la que el enemigo envió esa tormenta? Ahí dice San Marcos 4, versículo número 38, dice que Jesús estaba durmiendo, pero los discípulos, ¿qué hicieron? Dice que le despertaron, le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Saben cuál fue la otra razón, la tercera razón por la que el enemigo trajo esta tormenta al mar de Galilea? Lo trajo para confundir a los discípulos, para sembrar desconfianza en los discípulos, para decirles: miren, ustedes según están muy confiados con Jesús, ustedes están muy confiados en su maestro, y miren, esta tormenta está a todo lo que da, ¿y qué está haciendo su maestro? ¿No te ha pasado alguna vez que te encuentras en una crisis de la que piensas que no puedes salir y estás orando, estás clamando y parece que Jesús está durmiendo? Y dices: Señor, ¿por qué no tengo una respuesta? ¿Por qué te has alejado de mí? Como el Salmo 42 que estábamos leyendo hace unas semanas, ¿no? Que el salmista dice: Señor, ¿por qué te has alejado de mí? ¿Por qué me has abandonado? Y el Salmo 42 dice este salmista que cuando él estaba en la peor crisis, sus enemigos venían y ¿qué le decían? ¿Dónde está tu Dios? Mientras mis enemigos me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Y la verdad que los discípulos se asustaron cuando vieron la tormenta. Y se asustaron hasta el punto que pensaron que iban a morir. Miren cómo Satanás maneja ese tipo de tormentas. Miren cómo Satanás maneja ese tipo de tormentas. El objetivo era Jesús, para que Él no llegara a la cruz. El objetivo era Jesús, ¿para qué? Para que Él no llegara al otro lado. El objetivo era Jesús para desacreditarlo delante de sus discípulos, poniéndolo en mal delante de sus discípulos. Realmente lo que Él quería, realmente lo que Él buscaba era desacreditar completamente la misión y la vida del Señor Jesucristo. Desacreditar por completo la vida, el ministerio, la misión del Señor Jesús. Pero si vamos más allá de quién provocó la tormenta, ¿cuál fue la razón por la que esa tormenta fue provocada? Veamos cuál fue el resultado de esa tormenta. Realmente, ¿cuál es el resultado en esa tormenta? Primero, el enemigo vino para destruir, y él quería destruir la vida del Señor Jesucristo. Pero miren, ¿qué dice ahí en nuestro versículo 38?
¿Qué dice nuestro versículo 38? ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Miren, ¿cómo era la tormenta? ¿Cómo era la tormenta? Era una tormenta terrible. Era una tormenta terrible. Pero ¿cómo era el sueño del Señor Jesucristo? Era un sueño apacible. Era un sueño tranquilo. Era un sueño en confianza. Lo que quiere decir que el Señor, aunque el enemigo intentó destruirlo a él en ese momento, pero el Señor no estaba preocupado por eso. El Señor no estaba preocupado por eso. Imagínense cuántas cosas había sobre la vida del Señor Jesucristo que le podían preocupar. ¿Cuántos adversarios tenía Él? ¿Cuánta gente que no lo quería? ¿Cuántos enfermos que sanar? ¿Cuánta gente a la cual atender? Discípulos a los que entrenar. Una vida en contra de la corriente de este mundo. ¿Pero qué estaba haciendo Él en ese momento? Durmiendo, descansando. Pero yo estoy seguro que más que el descanso del cuerpo, era el descanso en su espíritu. El descanso en su espíritu de saber que Dios está en control y que nada que no sea la voluntad de Dios va a suceder. O en otras palabras, que no va a ocurrir nada que no sea la voluntad de Dios en su vida. Su plan era la cruz, su propósito era la cruz y a la cruz tenía que llegar. Pese a los ataques, pese a las provocaciones, pese a esta tormenta que estaba viniendo sobre él. Saber el plan y el propósito de Dios le dio toda la tranquilidad para descansar. En segundo lugar, dijimos que la tormenta trató de impedir que el Señor llegara al otro lado para salvar a aquel hombre atormentado. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? En el capítulo 5 vemos algo bien interesante con este hombre que estaba endemoniado. Dice el versículo 15 que cuando todo el pueblo se enteró, cuando toda la gente se enteró de lo que había sucedido, ¿qué dice el versículo 15? Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado de los demonios y que había tenido la legión. ¿Cómo lo vieron? Sentado, vestido y en su cabal juicio. Miren, ¿cómo lo vieron? Sentado, vestido y en su cabal juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor cumplió su misión de liberar a este hombre. Satanás no quería y le envió una tormenta. Pero a pesar de la tormenta, el Señor liberó a esta persona. Es otro resultado. Y el tercer resultado, el enemigo quería desacreditar a Jesús delante de sus discípulos. Pero ¿qué fue lo que pasó al final? Dice el versículo 41, Marcos 4, 41, que cuando el Señor reprendió al viento y se hizo la calma, el versículo 41 dice: entonces ellos temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Quiere decir que la autoridad, la deidad,
la soberanía o el señorío del Señor Jesucristo fue vindicado en ese momento delante de sus discípulos. Aunque el pasaje no lo dice expresamente, pero estoy seguro que hubo un momento de adoración allí. Hubo un momento de adoración cuando aquellos discípulos reconocieron. Primero tenían miedo de la tormenta, después tenían miedo de la calma. Tenían miedo de la tormenta, después tenían miedo de la calma. La gente de Gadara, de aquel otro lado del mar, primero tenían miedo de ver al endemoniado corriendo, gritando y entre las piedras herido. Tenían miedo de él. Cuando lo vieron sentado y vestido, también tuvieron miedo. El Señor fue vindicado en ese momento, por lo que podemos decir de una manera contundente, una manera tajante, que ninguna tormenta del enemigo va a prosperar. Ninguna tormenta del enemigo va a prosperar contra su pueblo, contra su iglesia, contra los hijos de Dios. No está escrito de la iglesia que aún las puertas del Hades, dijo el Señor, y yo fundaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esa tercera tormenta? Estamos hablando un poquito sobre que esta tormenta no fue provocada especialmente por Dios, aunque fue permitida por Dios. ¿Con qué razón? ¿Cuál era el objetivo ahora? El objetivo era impedir, detener, estorbar la obra que Dios estaba haciendo a través del Señor Jesucristo. Entonces, con esto podemos ir a la conclusión. Con esto podemos ir rápidamente a la conclusión. Lo primero que les voy a decir en la conclusión, hermanos, lo primero que les voy a decir en esta conclusión, escuchen, este tipo de tormentas solo son para los que siguen de cerca al Señor. ¿Has tenido un tipo de tormenta así en tu vida? ¿Has experimentado un tipo de tormenta así en tu vida? Aflicciones, dolores, dificultades, en las que tú estás bien seguro, bien segura que eres creyente, que estás confiando en Dios, que eres un hijo o una hija de Dios. Bueno, miren, hermanos, hay muchos creyentes, y voy a decir esta palabra entre comillas, que quizás no experimentan este tipo de dificultades, pero les quiero decir, hermanos, este tipo de tormentas es una señal, incluso yo lo podría decir que es como un distintivo de los verdaderos hijos de Dios. Santiago el apóstol nos dice en su carta que cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces podemos decir que cualquiera que se hace amigo de Dios se constituye en enemigo del mundo. Y mire hermanos, el enemigo está tan interesado en detener la obra de Jesucristo en ti. Está tan interesado en detener la obra del Señor Jesucristo en tu vida.
A veces las tormentas no son precisamente de agua. A veces las tormentas no son precisamente mares tempestuosos. Las crisis no siempre son problemas, no siempre son peleas. A veces las crisis vienen en forma muy atractiva. Cuando el enemigo te invita a seguir, te invita a caminar en un lugar con tal de apartarte del Señor Jesucristo, de que quites la vista de Él, de que tus ojos se desvíen un poquito de Él. Y esas tormentas siempre van a ser para los creyentes que tienen el deseo y que están convencidos de seguir al Señor Jesucristo como su Señor, como su Dios. Estos 12 discípulos, les quiero decir algo que pensé, hace 8 días vimos a Jonás, ¿no? ¿Qué dijimos de Jonás hace 8 días? Jonás fue envuelto en una tormenta por irse lejos del Señor, ¿correcto? Los discípulos se metieron en esa tormenta por caminar cerca del Señor. Lo que quiere decir que al discípulo, sea desobediente o sea obediente, de todos modos, una manera de probar su fe, una manera de recordarle que es un hijo de Dios, una manera de hacerle presente en cada día de su vida, puede ser una tormenta como esta, en uno o en el otro caso. Esas tormentas las experimentan solo los que están de cerca con Cristo. Seguir al Señor va a meternos en tormentas peligrosas. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos problemas has tenido en tu vida por causa de que decidiste seguir al Señor Jesucristo? ¿Cuántos conflictos has experimentado con tu propia familia o con los vecinos o con la comunidad? Tal vez en tu lugar de trabajo, porque tú estás dispuesto, porque tú dices, yo voy a seguir al Señor. Tú dices, yo voy a seguir al Señor, pero ¿sabes qué es lo que el enemigo le dice a Dios? Dice, mira, Él está dispuesto a seguirte y dice que está dispuesto a seguirte. Pero ¿por qué no pruebas tantito esa fe? Aquí tal vez hay alguien que vive una situación de dificultad en la familia, con la pareja, con los hijos, y puede darse cuenta que muchos de los problemas que tiene no tienen otra causa, no tienen otra raíz, solamente porque decidió seguir de cerca al Señor. Y está en ese proceso, está en ese camino. Pero quiero invitarlos a leer Isaías 43, versículo 2. Dice así, esa es una promesa. Isaías capítulo 43, versículo 2 dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hermano, hermana, ¿está pasando una crisis por causa de tu fe? ¿Estás teniendo problemas por lo que crees? ¿Te estás metiendo en dificultades por seguir más cerca al Señor? No temas. No temas, porque el que te llamó es poderoso para cuidarte también.
El que te llamó para caminar cerca de Él es poderoso para cuidarte mientras caminas con Él. Es mejor entrar en una tormenta por seguir al Señor que entrar en una tormenta por ser desobediente al Señor. En segundo lugar, de esta conclusión, las tormentas son para acercarnos más y más al Señor, a buscar su dependencia y protección. Cuando el enemigo trajo esta tormenta, él pensó que los discípulos se decepcionarían. Él pensó que los discípulos, diciendo: ¿sabes qué, Señor? Nosotros somos expertos en el mar, así que nosotros ordenamos aquí. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Vinieron a buscar al Señor y lo despertaron y le expresaron su necesidad. Le expresaron su necesidad. Y entonces el Señor les respondió. Cuando la tormenta estaba en lo más fuerte, en el momento más desesperante para ellos, en ese momento Jesús se levantó, reprendió al mar, reprendió al viento y se hizo la calma. Para los creyentes, estas tormentas son para acercarnos más y más al Señor, para buscar de una manera más comprometida su dependencia y protección. Hermanos, Dios nunca va a permitir una tormenta en nuestra vida. Nunca va a permitir una tormenta en nuestra vida si esa tormenta va a alejarnos de Él. Eso no va a suceder. Es posible que nuestra fe sea probada. Miren, estaba escuchando esta historia hace unos días apenas. No recuerdo por qué vino la plática, pero me decía alguien: es que hay una persona en tal lugar, en tal comunidad, que iba a la iglesia, pero se enfermó su papá y estuvieron orando al Señor y ayunando por muchos días, casi cerca de un mes, y al final el Señor murió. Y ahora dice, esta familia ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere ir a la iglesia, ya se alejó, están enojados con Dios. Bueno, le dije yo, una de dos cosas van a suceder, nada más una de dos cosas. O bien, estas personas vinieron a la iglesia con una falsa esperanza y nunca han estado cerca de Dios. O la segunda, es una crisis en la cual Dios les va a enseñar algo y al final van a volver otra vez a Dios. Porque el que es hijo siempre regresa. Pero las tormentas de este tipo son para acercarnos al Señor, a buscar su dependencia y protección. Y finalmente, estas tormentas tienen el propósito de reivindicar la grandeza de Dios en nuestra vida y saber que aunque el enemigo puede provocar y puede mover a veces las cosas en nuestra contra, el Señor tiene el control total. Hace 8 días veíamos el Salmo 135, versículo 6. ¿Recuerdan qué dice este salmo? Casi yo quería que lo aprendiéramos de memoria la semana pasada, pero yo creo que sería bueno. El Salmo 135, versículo 6, ¿saben qué dice? Simplemente que Dios hace lo que Él quiere. Él hace lo que quiere. Y no hay nadie que le pueda decir que no. No hay nadie que se pueda oponer a sus determinaciones. Por lo tanto, aunque el enemigo provoque una tormenta en nuestra vida, aunque el enemigo trate de desanimarnos,
Aunque el enemigo trate de sembrar en nosotros la idea, el pensamiento de desconfiar del Señor, o en otras palabras, aunque Él siembre la duda en nuestra vida, pero saben, el Señor va a demostrar al final quién tiene el control total. ¿Quién tiene ese control total? Por lo tanto, en este día, pues, yo los invito, hermanos, los invito a examinar las cosas que pasan en nuestra vida. Hay dos tipos de tormentas que pueden estar viniendo a tu vida hoy en día. El primero es porque estás siendo desobediente y la segunda es porque estás siendo obediente. Si en medio de la tormenta te das cuenta que tus pasos están lejos de Dios, la tormenta es para que regreses. Arrepiéntete, confiesa delante de Dios y regresa. Pero si en medio de la tormenta tú dices, yo delante de Dios me he examinado y me doy cuenta que no hay nada, no estoy yendo lejos de Dios, entonces ten confianza, porque Dios lo que quiere hacer es afirmarte delante de Él, afirmarte para que des el siguiente paso, para que vayas al siguiente nivel, para que no te quedes estancado en un lugar, para que no seas conformista. Él quiere que avances. El enemigo quiere detenerte, pero el Señor quiere que avances, que vayas adelante. Pues gracias a Dios por este mensaje, por este tiempo, por esta palabra que nos ha entregado para hoy, y que la palabra del Señor traiga ánimo, edificación a nuestra vida, y que nuestras vidas sean edificadas y el nombre de Dios sea glorificado. Vamos ahora, hermanos, vamos a terminar ese tiempo orando al Señor, entregando delante de Él nuestras cargas. Yo quiero que ahorita en lo que oramos, quiero pedir al Señor eso y quiero pedirte a ti también que tomes un tiempo para examinarte. Tomes un tiempo para examinarte. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Yo he dicho, quizás estás pasando una tormenta en este momento, pero sabes, tal vez no la estás pasando, pero pronto va a venir. Espérala, porque pronto va a venir. Sea por la desobediencia o sea por la obediencia, pero pronto va a venir. Y hay que estar preparado para cuando llegue. Hay que estar listo para cuando venga. Así que vamos a orar. Padre, te doy gracias en este momento por esta palabra que tú nos das. Señor, ayúdanos a examinarnos en ese momento. Si nuestros pasos van en contra de ti o nuestros pasos van detrás de ti, sea cual sea la situación, estamos seguros que vamos a enfrentar crisis de alguna manera, o bien para volver a tu camino o para afirmarnos mucho más en Él, para pasar al otro nivel, para ir más adelante como es tu propósito y también tu voluntad. Yo quiero pedirte por tu iglesia en este día, Señor. Quiero pedir por cada uno de estos hermanos que están reunidos en este momento aquí, pero también por los que no están aquí. Quiero pedir, Señor, que así como es tu deseo y tu promesa también, que tú quieres un pueblo puro, un pueblo limpio y también un pueblo celoso de buenas obras. Así quiero pedirte, Señor,
que tú limpies a este pueblo, Padre, a través de esa obra constante del Señor Jesucristo, a través de la confesión de pecados, del arrepentimiento, porque no, yo estoy seguro que tú no quieres una crisis por desobediencia, pero también de otra manera, Señor, yo te pido que nos des fuerza y valor cuando atravesamos esas dificultades que vienen por causa de ser obedientes, cuando tú quieres llevarnos más adelante, Señor. En ese momento coloco a tu iglesia en tus manos, Señor. Y como un canto que se ha cantado el día de hoy, de hacer un compromiso delante de ti, Señor, nuestras propias palabras son las que nos van a juzgar, pero te pedimos, Señor, que en ese proceso de ser mejores, de ser más cercanos, más parecidos a ti, en ese proceso tú, Señor, nos afirmes tus promesas como la que hemos leído hoy, que aunque pasemos por las aguas, aunque pasemos por el fuego, ni las aguas nos anegarán, ni la llama arderá en nosotros. Padre, aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo, es tu pueblo y tú eres el Rey, tú eres el soberano, tú eres el Señor, Padre. Y haz como bien te parezca con nosotros, Señor, porque te pertenecemos. Padre, que tu nombre sea glorificado en este día, que la palabra traiga edificación, que traiga gozo, que traiga alegría, seguridad a nuestros corazones, pero que tu nombre sea levantado muy en alto por la respuesta que esta palabra va a tener, Señor. Así, Padre, confiados, nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Tomen asiento, por favor. Le dejo el lugar a mi hermano Talí.